¿Qué tal? Buenos días, bueno, tardes ya en casa. Como muchos en las naciones estamos guardaditos en casa y me da mucho gusto saludarles por este medio. Agradezco a los hermanos de audio que están aquí conmigo acompañándome para que sea posible llegar ante ustedes por este medio y poder continuar en el aprovechamiento de la lectura de su palabra. Que el Señor nos haya haciendo siempre esto con la prioridad que siempre debe ser Él. Los bendigo, sé que algunos de ustedes quizá estén saliendo a trabajar porque es necesario, pero hoy quiero eh, ayudarlos y afirmar en su fe que Dios es un Dios que está pendiente de nosotros, que no estamos solos en todo esto que está pasando, ni nosotros ni las naciones del mundo. Dios es un Dios que está vigilando todos los acontecimientos de la tierra. Y yo les quiero asegurar que no es el fin, este no es el fin. El domingo pasado prediqué acerca de las señales y dije claramente que este era principios de dolores de parto, los principios de dolores que la Biblia ya nos advierte, ¿verdad? En la semana, durante la semana les van a hacer llegar ese audio. El día miércoles se va a proyectar ese audio para que ustedes lo aprecien y puedan, los que ya lo oyeron, lo vuelvan a oír para reafirmar, y los que aún no lo han escuchado puedan tener conocimiento de él. Realmente son bases bíblicas para evitar que andemos de aquí para allá. En este tiempo que la gente está con tanta información, cuestionamientos y tantas cosas, Dios quiere que el corazón de su pueblo esté en él confiado, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto saludarles y qué bueno que puedan verme. Reúnan a toda la familia. Vamos a estar todos los domingos mientras dure esta contingencia en punto de las 11 de la mañana transmitiendo un video para alimentar su fe. Bueno, y quiero también pedirles a los que no tienen que trabajar, salir a trabajar y les dan permiso de estar en casita, pues aprovechen ese tiempo que pueden estar con su familia para estar haciendo cosas, tanto labores como cosas importantes que habían dejado de hacer, convivir, compartir como familia, que tal vez nunca lo habíamos hecho, pero es un buen momento. A las mamitas, que los hijos no les paren los cabellos, ¿verdad? Que tengan paciencia. Ahora vamos a valorar mucho a los maestros, decía el supervisor de la zona de primaria de nuestro colegio, que ahora sí vamos a decir los padres que los maestros ganan muy poco todavía, ¿verdad? Y espero que podamos valorar ese tiempo que los maestros también cuidan a nuestros pequeños. Bendecimos a todos los que han colaborado en nuestra vida de una u otra manera, ¿verdad? Y bueno, quiero que
Hagamos una oración para dar inicio este día a esta palabra bendita que Dios tiene allí escrita, ¿verdad? Para que nosotros la podamos amar, valorar y apreciar. Señor amado, te damos infinitamente gracias y te bendecimos desde este lugar. Desde aquí, Señor, de este rincón de mi casa, Señor. Sé que nuestra oración llega, Señor, atraviesa y llega a ti. Te pido que a través de estas señales, Señor, pueda tu palabra ser transmitida, pero que pueda impartir bendición, fuerza, fortaleza, Señor, lo que tu pueblo está necesitando, Señor. Dios, abre nuestro corazón, lo abrimos para ti, disponemos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro entendimiento para escucharte, Señor. Que podamos hablar, Señor, cosas de tu corazón esta mañana y que podamos, Señor, ser bendecidos a través de tu bendita palabra, Señor. Declaramos, Señor, que cada hogar que esté en este momento, Señor, transmitiéndose esto, Señor, será bendecido, será fortalecido, será guardado por ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Quita toda distracción, toda preocupación. Si alguno está enfermo, Señor, manda tus ángeles preciosos trayendo sanidad a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el nombre del tema que Dios puso en mi corazón se llama El Dios que me oye y que me ve, ¿verdad? Y vamos a basarlo en el libro de Éxodo que hemos estado enviando a través también de WhatsApp de la iglesia sobre este libro. Y para que ustedes hagan un devocional como familia, que es importantísimo. Así que este tiempo que vamos a escuchar la palabra, que sea de bendición, ¿verdad? Yo quiero resaltar algunos detalles de aspectos de este pasaje, de estos pasajes de Éxodo 4, 30 al 31, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Lo primero que quiero resaltar es que dice que ellos vieron las señales y creyeron. Segundo, los israelitas se inclinaron y dieron gracias, ¿verdad? Dice que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, ¿verdad? Y al último dice, se inclinaron y adoraron al Señor. Bueno, lo primero es que ellos vieron las señales y creyeron. La Biblia dice para nosotros en el Nuevo Testamento que las señales son para los incrédulos. Sin embargo, en el contexto que el pueblo de Israel se encontraba, los israelitas siempre conocieron a Dios, a Jehová, por su sobrenaturalidad. Él se les manifestó siempre de una manera sobrenatural. Él era el Dios de ellos para milagros y prodigios, ¿verdad? Siempre se les presentó con esas señales y ellos veían y oían a un Dios sobrenaturalmente, ¿verdad? Ahora, a la iglesia se le dice que no debe guiarse por señales, dice, porque por fe andamos, ¿verdad? Ahora para nosotros es la fe. Nosotros primero creemos y luego vemos. Ellos primero miraban y luego creían, así era, ¿verdad? La palabra dice, y es muy importante que en este tiempo nosotros estemos
atendiendo esta palabra tan grande que dice, el justo por su fe vivirá. Hermano, la fe es lo que nos va a hacer sobrevivir en este tiempo. La fe en su palabra, la fe en sus promesas. Miraremos la diferencia entre el justo y el injusto, pero nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una medida de fe que es igual a todos, pero el uso que demos de ella es la que hará la diferencia. Tenemos que proclamar sus promesas creyéndolas. Amén. Entonces, dice que lo segundo es que nosotros, aquí dice la palabra, el Señor había estado pendiente de ellos. Ellos se enteraron que el Señor había estado pendiente de ellos. Fíjese que ellos, yo creo, habían pasado cuántas generaciones, hermanos. Ellos tenían 430 años en ese lugar, allí en Egipto, ¿verdad? Desde que Dios le había dicho a Abraham esa promesa, les había dicho que su pueblo sería extranjero, era necesario que el pueblo se fuera, ¿verdad? Pero también había una promesa de regreso. ¿Y sabe qué fue, aparte de los pecados que cometía el pueblo? ¿Sabe cuál fue el pecado más grande? Todos son grandes, ¿verdad? Todo lo que ellos hacían, pero el principal motivo que dio Dios fue que para que dejaran descansar la tierra, fíjese. O sea que el tiempo que ellos pasaron en el desierto, en Egipto, fue el tiempo que ellos no guardaron los mandamientos de Dios, sobre todo del sábado. Si usted habla con un sabático, como ellos se basan mucho en el sábado, santifican el sábado, ¿verdad? Ellos saben muy bien cuántos sábados ellos no guardaron, ¿verdad? Porque en ese entonces Dios les había ordenado que guardaran el sábado. Pero el sábado llegó a ser un día adorado, ya no era Dios el adorado, sino el sábado el adorado, ¿verdad? Al grado de que ya no podían hacer nada, ni hacer misericordia siquiera en el día sábado, ¿verdad? Y esto es algo que Jesús les reprochó. Pero fíjese que cuánto habían pasado 430 años y ellos habían pensado que Dios se había olvidado de ellos, ¿verdad? Pero cuando oyeron que el Señor estaba pendiente de ellos, que había oído de ellos, entonces dice eh, que ellos, ¿verdad? A Dios les había dicho a través de Moisés que Dios había estado pendiente. Entonces, esos años que habían pasado habían hecho creer a ellos que pues ya iban a quedarse en esa tierra, que estaban olvidados, como no veían a Dios, no lo veían en sus milagros, no lo veían aparecer. Ellos pensaron, ¿verdad? Cuánto dolor, cuánto estaban pasando, pero Dios ya no se acordaba de ellos. Y aunque Dios le había dicho a Abraham que serían 400 años que iban a pasar, ellos tenían 430 años. Pero Dios, ¿sabe qué sucedió? Que Dios no podía intervenir hasta que todo el pueblo había empezado a clamar. Porque Dios dice, bien oído, he oído el clamor de mi pueblo. Dice aquí, Dios sí oye nuestro clamor, Dios sí oye nuestras angustias, Dios sí oye nuestras oraciones, hermanos. Dios nos escucha. Él dice que Él oyó a su pueblo. Él oye nuestro corazón. Dios escucha nuestros anhelos y anhela que entremos a su propósito para darnos los deseos de nuestro corazón. Recuerde, hermanos, que el plan de Dios nos enseña que nosotros buscamos el propósito del reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos son añadidas. Hay un primordial cuidado de Dios para que
nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no es reunirnos solo en un lugar, hermano. Buscar el reino de Dios es más allá, es buscar a Dios mismo, buscar el cielo, buscar su presencia, sentirlo, ver, tener su palabra presente, que nunca se aparte de nuestra boca ni de nuestro corazón su palabra, tenerlo presente en todos momentos de nuestra vida. Es necesario volver a los altares, volver a hacer altar para Dios, ¿verdad? Volver a edificar un altar para Dios. En el tiempo de Isaías, lo primero que Isaías hizo fue un altar para Dios, donde puso 12 piedras, trayendo a la memoria de Dios el recuerdo de su pacto con las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Porque habían dejado el altar, habían levantado el altar a Baal y muchos, ¿verdad?, estaban tras los Baales por causa de la presión que ejercía Jezabel. Pero usted tiene que saber que Dios oye nuestro corazón, escucha nuestros anhelos y Él nos escucha los deseos de nuestro corazón y Dios nos atiende. Amén. Dice, les voy a leer el pasaje, dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, ¿sí? He visto, dice, he oído sus gritos de angustia y en la versión Reina Valera dice, he escuchado su clamor hacia mí a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Dice, mira el clamor de los israelitas, me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón y tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Qué tremendo, hermano. Esto impactó mi corazón porque a veces nosotros pensamos y en estos momentos, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios no ve lo que está pasando? Dios mira, pero escucha el clamor. Por eso es necesario que nosotros estemos clamando. Amén. Aunque Dios es todopoderoso y soberano, hay un principio de acción que Dios para que Dios mueva su mano. Y este, hermano, es el clamor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios puso el clamor y la oración. Jesús le dio mucho énfasis a la oración. Recuerde que el mismo Jesús iba y oraba antes que nada, después de todo, él siempre estaba orando. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a observar eso. Antes de cualquier cosa, el Señor oraba. Siempre buscaba estar a solas con su Padre. Incluso cuando antes de que buscó a sus discípulos, él se pasó, dice, la noche orando. Imagínense, antes de salir a hacer algo, el Señor pedía la dirección de Dios. Dios nos ayuda, hermanos, es necesario que lo entendamos, interviene cuando clamamos. Ellos tenían que salir de Egipto 30 años antes, pero hasta que clamaron, Dios levantó, envió a un libertador que todos conocemos, que se llamó Moisés, ¿verdad? El Señor dice en Jeremías 3:33, perdón, 33:3, al revés. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, que Dios nos dé la fuerza para estar clamando, para estar pendientes delante de Dios. Que estos días que algunos están libres en su casa, sean días que podamos tener altares familiares, pero también altares personales. Estar con el Padre a solas, hablar con Él, leer su palabra. De verdad es tiempo, iglesia,
que nosotros aprovechemos este tiempo. Estamos a veces tan metidos en las cosas de la vida. La vida nos enreda con sus afanes. Dice que algunos estarían así en los afanes de este mundo, ¿verdad? Y viene el Señor y no nos damos cuenta. Tenemos que volver al clamor. Lo segundo dice, Dios había visto su aflicción. Le dijo Moisés, Aarón a través de Moisés, y dice Dios que ha visto su aflicción, ¿verdad? Ellos supieron que Dios había visto todo lo que ellos estaban pasando. Él ve lo que pasamos, lo que nos hacen. Él ve lo que padecemos. Él ve lo que nos esforzamos. Hermano, Dios no es un Dios ajeno. Yo quiero de verdad meterte en tu corazón y en tu mente que Dios no es un Dios ajeno a lo que estamos pasando en este tiempo. Dios nos oye y Dios nos ve. Amén. Y nos da su ayuda. Dios está hoy viendo todo lo que ocurre. Lo único que hará la diferencia será nuestro clamor, hermanos. Les decía el domingo que Dios puede cambiar y frenar esta plaga, pero ante una iglesia que se levanta para clamar, para orar. Y yo creo que estamos unidos, creo que estamos juntos, creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Para clamar y orar por las naciones de la tierra para que esta plaga desaparezca. Amén. Dios nos ayuda. Entonces nosotros tenemos que clamar. Dios vendrá en nuestro auxilio y en nuestra ayuda. Él sabe lo que las naciones de la tierra están pasando. Y sabe, mi hermano, cuántas muertes, cuánta gente se está hiriendo sin Cristo en su corazón. Cuánta gente hemos dejado que se vaya sin predicarle, ¿verdad? Espero que hayan oído y que ellos no hayan entendido, pero que la iglesia haya cumplido, ¿verdad? Y cada uno individualmente Dios nos ve. Dios ve lo que está pasando en las naciones, pero Dios ve lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Dios nos ve. Él es el Dios que nos ve. Él es nuestro Padre y está pendiente de nosotros. Dios está pendiente de nosotros. Él nos ve y Él nos oye. Él nos oye y Él nos ve. Amén. Luego dice que cuando ellos oyeron esto, cuando ellos oyeron esto, que Dios los había oído su clamor y había visto sus aflicciones. Dice, los israelitas se inclinaron y adoraron. Los israelitas se inclinaron en señal de reconocimiento, de honra y de humillación, hermano. Es necesario humillarnos delante de Él y reconocer nuestra necesidad de Él. Hermano, tenemos necesidad de Él y el mundo tiene necesidad de Dios. Nuestro anhelo por Él, Él debe saberlo. Debemos decirle que lo necesitamos, que lo anhelamos, que necesita, que nuestra familia lo necesita, que nuestra familia voltee sus ojos a Él. Amén. De ver su intervención, necesitamos ver lo que intervenga en nuestra vida, de darle también nuestra gratitud por todas las cosas que Él nos ha dado. Como les decía el domingo pasado, que no demos por sentado nada, hermanos. Todos los días hemos visto su amor, su gracia. Todos los días hemos visto sus bendiciones, hermano. Usted lo sabe. Su fidelidad en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia. En los momentos más necesarios, Él siempre ha sido nuestro Padre, nuestro proveedor, amén. Nuestro libertador, nuestro sanador. Él ha sido nuestro psicólogo, Él ha sido nuestro psiquiatra. Él ha sido nuestra madre, Él ha sido nuestro cuidador, nuestro guiador.
Cuánto hay que agradecerle a Dios, hermanos. Cuánto hay que darle gracias. Cuánto hay por qué bendecirlo. Sabe, damos por sentada la comida, damos por sentado todo, pero ¿sabe por qué damos gracias, hermano? Porque Él dijo un día en Génesis que nunca más faltaría, que mientras dure la tierra, nunca, ¿sí? Nunca faltará el pan y la comida. Amén. No faltará, hermano. Entonces, por eso damos gracias a Dios. Aún en nuestros momentos, si estamos en casa, es porque tenemos ¿no? Tenemos un lugar a donde ir, no estamos en la calle, no somos indigentes, gracias a Dios. Él se paró en nuestra vida y nos dio el milagro de la salvación, ¿verdad? Él es digno de nuestra adoración, hermano. Él es digno de nuestra adoración. Él es el Dios que me oye y que me ve. También Dios es el Dios de pactos. Dios dice en su palabra, estoy leyendo, déjeme verle, en Éxodo 3, 13 al 16, y dice, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios nuestro Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y dijo Moisés a Dios, dice otra parte, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el de siempre, yo soy el Dios todopoderoso. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Quiero leerles todo este pasaje y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, porque él me recordará por todos los siglos. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Pero aparte de que Dios, hermano, es un Dios de pactos, Dios es un Dios de generaciones, ¿verdad? Él es por generaciones. Las generaciones después de nosotros, hermanos, tienen que servir al Señor. Dios hará el milagro. Dios hará las maravillas que tiene que hacer. Amén. Dios siempre hizo pacto con el hombre. Dios hizo pacto con Noé. ¿Se acuerda cuál fue el pacto con Noé? Dice, mi arco he puesto en las nubes, dice Génesis 9:13, el cual será por señal del pacto entre mí y la iglesia. Amén. Este es el pacto de Noé, que Dios hizo con Noé, el arco iris. ¿Ok? Dios hizo pacto con Abraham, aquel pacto de sacrificio. Cuando él dice que juró por su propia vida, porque no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice allí en Génesis 15, 13 al 21, y dice, entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, aquí se lo está diciendo, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ayer leyeron, antier leyeron el devocional y decía cómo Dios había dicho que José, al morir José,
ya ellos ya no estaban, ya el rey que estaba ya no los conocía y por eso ya no tenía esa relación con José, por lo cual los israelitas tenían de alguna manera una, una, algunos buenas, perdón, algunas cosas buenas que obtener, ¿verdad? Buen trato por la línea que José tenía. José era un hombre muy importante y de alguna manera el trato iba a ser diferente, pero al morir José, pues todo se acabó y empezó la presión sobre ellos, empezó el dolor, empezó el sufrimiento, ¿verdad? Y entonces dice aquí, mas también a la nación a la cual servirán. Fíjese bien cuántos años pasaron después de eso, 430 años después de esa promesa, ¿sí? Y cómo se cumplió y lo estamos viendo después de ese tiempo. Antes dice aquí, yo juzgaré yo a esa nación y después de eso saldrán con gran riqueza, fíjese. Y dice, y tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, 400 años, ¿verdad? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía el humo, el horno humeando, y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Recuerde que Dios le estaba hablando cuando hizo Abraham el pacto con Dios. Dios le dijo, yo voy a hacer un pacto contigo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, y a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los casmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, ¿verdad? Dios les dio esa tierra, dijo, yo les voy a entregar esa tierra y a eso lo vemos con Moisés después que lo saca de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y ahora, hermanos, les decía que Dios es un Dios de pacto. Ahora, ¿cuál es el pacto de Dios con nosotros, con la nueva generación que somos nosotros? Dios con nosotros hace pacto, pero a través de su Hijo Jesucristo. Dice en Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. También vemos en la Reina Valera, dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Qué hermoso Dios. Sabe, hermano, con nosotros el pacto fue mayor. Ya no fue un cordero, ya no fue la sangre de un cordero, ya no fue un prepucio, ya no fue un arco iris, con nosotros fue su mismo Hijo. Somos la generación más bendecida, más favorecida. La sangre de Jesús, su preciosa sangre es la señal del nuevo pacto. Todo hogar donde pasa el ángel de la muerte, dijo el Señor, ¿verdad? Y vea la sangre, no podrá entrar. Qué tremendo. Hermano, la sangre de Jesús es nuestro pacto con Él y es necesario que nosotros podamos entender que mayor que esa sangre de aquel corderito que fue sacrificado por familia, pero ¿qué hicieron? En este devocional de esta semana les voy a empezar a hablar sobre cuando los israelitas comieron el cordero por familia. Y es tiempo de comernos el cordero. ¿Y sabe cuál es el cordero? La palabra, ¿verdad? La palabra. Volver a la palabra, volver a los principios, educar a nuestros hijos, cimentarlos en el poder de la palabra. Ellos se comieron un corderito por familia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y esa sangre de ese cordero la ponían en los dinteles de sus puertas y ventanas. Pero nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos el sacrificio, el pacto mayor
que es la sangre del Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Él dijo, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y vamos a estar viendo las plagas en este tiempo. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. ¿Se da cuenta? Como Dios le había dicho a Abraham, leímos anteriormente que Dios le dijo a Abraham, esto va a pasar. Y ahora lo vemos a Dios diciéndoselo a Moisés, porque él iba a cumplir al pie de la letra lo que él le había prometido a Abraham, ¿verdad? Y dice, entonces os dejarán ir y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a los egipcios, ¿verdad? Allí estoy leyendo en Éxodo 3, 17 al 22. Amén. Y hermanos, qué tremendo Dios, porque Dios prometió que sacaría a los israelitas y ¿sabe? Dios los sacó. Dios los sacó, porque Él es un Dios que cumple las promesas. Ahora, ¿cuál es la promesa que tenemos esta generación? Nosotros, después de Jesús. Jesús prometió, hermano, que resucitaría y resucitó, ¿verdad? Jesús prometió que vendría por su pueblo y vendrá. Yo les decía la semana pasada que Dios no nos puso para ira. Dios nos puso para bendición, no para ira, ¿verdad? Y Él no falla sus promesas y sus promesas tienen fiel cumplimiento, amados. El Señor prometió venir y cuáles serían las señales de su venida. Pueblo amado, necesitas entender que el Señor puede venir. Amén. Y va a venir. No sé si este tiempo, no sé si después del coronavirus Él nos levante. Lo que sí estoy segura es que Dios nos guardará nuestras vidas si nosotros tenemos la sangre del Cordero puesta allí. Pueblo amado del Señor, que en este tiempo yo quiero que tú estés muy seguro que Dios nos ayudará, que Dios nos oye, nos ve y Dios nos cuidará y nos protegerá en nuestras casas y cuando salgamos. Amén, su ángel estará guardándonos del ángel de la muerte, de la peste destructora, de la pestilencia y la mortandad que en medio del día destruyan, de pestilencia que anda en oscuridad y de la muerte que anda en el día, dice la palabra. De todo eso el Señor nos va a guardar. Hay que clamar, hay que recordar el pacto de la sangre de Jesús sobre nosotros y nuestras familias. Él proveerá, amado pueblo. Nada te faltará, ni a ti ni a tu familia. Dios hará sobreabundar. Amén. Quiero que estés muy seguro de todo esto. El Dios que te ve y el Dios que oye tu clamor. Él está cuidando de nosotros, amados. Entiende, eres su pueblo. De Israel dijo que Israel era como la niña de sus ojos, que la cuidaba. Y dice, la tengo en el hueco de mi mano. Imagínate a nosotros, a su pueblo amado. Nos tiene en el hueco de su mano. Su Hijo Jesús dio su vida por esta iglesia. ¿Tú crees que Él la va a dejar? ¿Tú crees que Él la va a abandonar? No, mi hermano. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros, lo ha perdido. Y cuando nosotros resucitemos, la iglesia entera en su venida, el poder de la muerte acabará. Ella tendrá un fin. El diablo está usando lo que puede. Hermano, que usemos las redes para predicarle a la gente. Enviémosla a todo lugar, que la gente escuche que Cristo viene. Armemos mensajes con la palabra para difundirlo, avisarle a la gente de las plagas, las pestes que el Señor dijo que vendrían. Él no dijo si Él las provocaría.
Él dijo que eran necesarias todas estas cosas y Jesús vendría. Así que, pueblo amado, está seguro, confiado. No estés escuchando tantas cosas, hemos visto la crueldad, la maldad, el interés de la gente que no le importa cuántos puedan morir. Hemos visto que hay gente que ha dicho que no hay que hacer caso a las restricciones de salubridad. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que tenemos que someternos también a las autoridades siempre y cuando ellos no nos lleven a blasfemar contra nuestro Dios, a pecar contra nuestro Dios. Y creo que haremos bien en guardar todo lo que nos están diciendo. Amén. Hermanos, quiero que hagamos una oración para terminar este servicio. Vamos a orar. Que Dios los bendiga en casa, que Dios los prospere, que Dios me los guarde, que estén todos contentos, disfrutándose. Amén. Muchos saludos y Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos ves y tú nos oyes. Gracias porque tú cumples tus promesas. Gracias porque eres un Dios de pactos. Y tu pueblo estamos, Señor, bajo el pacto de sangre. El nuevo pacto para estas generaciones. El nuevo pacto de la sangre del Cordero para remisión de nuestros pecados. Señor, el mundo no se tiene que morir sin Dios. La gente no se tiene que morir sin Dios. La gente tiene que morirse con Jesús en su corazón. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, a instruir tu palabra. Danos pasión y fuego para hablar a la gente. Escuchen o no quieran oírlo. Señor, hablémosle. Danos ese fuego de tu espíritu para hacerlo, Señor. Señor, guarda a nuestras familias. Declaramos, Señor, que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección del Omnipotente y su cuidado. Nos refugiamos bajo el arropo del Altísimo, Señor, y nos cubrimos con el poder de tu sangre, Señor Jesús. Somos hijos de pacto. Nuestros hijos son hijos de pacto. Nuestros nietos, Señor. Bendice, Señor, a nuestras familias. Oramos por nuestra familia que no te conoce. Oramos, Padre, que nos dé la oportunidad de sembrarles de ti. Ayúdanos, Señor, a hablarles de tu palabra. Señor, ayúdanos a no olvidar que tú eres el Dios que me oye y el Dios que me ve, que ve lo que me pasa, que no es un Dios ajeno, que ve lo que están pasando las naciones de la tierra y se duele, Señor. Que también sepan, Señor, que traes ayuda. Tu ayuda viene en camino, Señor. Declaramos, Señor, que esa plaga está cesando ya. Señor, la maldecimos y declaramos que se seca en el nombre de Jesús. Y declaramos que esa plaga no va a tocar nuestra morada, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Señor, en el nombre de Cristo agradecemos, Señor. Hermanos, Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte, les mando mi cariño, les mando mis oraciones que he estado haciendo por ustedes, pidiéndole a Dios que sostenga su fe. Estamos próximos a vernos, quizá todos los días va a haber devocional, los días miércoles. Voy a estar intentando, si se puede, transmitirles una palabra a mitad de semana para que sean fortalecidos y también sean sustentados en la palabra, ¿verdad? Quiero informarles también por este medio que todas nuestras actividades están por ahora en stop, ¿verdad? Estamos parados, pero vamos a esperar lo que las autoridades declaren acerca de este tiempo. Mientras tanto, usted esté orando en casa, toda la familia, haciendo los devocionales que les mandamos, ayunando un día a la semana. Ayuna, hermano, un día a la semana por nuestra nación, por las naciones de la tierra y por nuestras familias. Ahora, los grupos familiares también se cancelaron para evitar
la propagación de cualquier cosa y obedeciendo siempre a las autoridades. Están cerrados, pero mi sugerencia es de que puedan formar el grupo. De hecho, yo me imagino que cada líder tiene su grupo en WhatsApp. Por ahí pueden transmitir con correo de voz el mensaje o grabarlo y mandárselos, ¿verdad? Como ustedes gusten, pero envíe el mensaje. Los que no puedan, por alguna razón, que no tengan teléfono o no disfruten de un WhatsApp, pues llámeles, anímelos, dígales cuál es el mensaje en la palabra y mándele aliento hasta donde ellos estén. Amén. Así como Dios ha proveído para ustedes, también sabemos, hermano, que Dios proveerá para Iglesia Restauración. ¿Verdad? Que no se olviden, hermanos, de los compromisos que tenemos. Tenemos empleados, tenemos un campamento, tenemos que mantener nuestra casa bien. Así que yo sé que los hijos fieles de casa estarán apoyando. Nuestros hermanos en un listillo van a poner el número de la cuenta a la cual usted pueda ayudarnos depositando ahí sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Que las estamos necesitando. Dios le bendiga mucho y Dios le prospere y Dios lo ayude en todo este tiempo. Sé que este tiempo va a pasar y sé que pronto nos vamos a ver, amados, muy pronto. Yo sé que esto va a pasar y quiero decirle algo más. Si esto va a seguir así, sé que Dios va a venir. Jesús viene, no temas. Un día, el menos pensado, el Señor aparecerá y seremos transformados los que estemos vivos. Y nuestros muertos que se nos adelantaron serán primero, ¿verdad? Serán la primicia. Los amo mucho, que Dios les bendiga, con cariño, su pastora. Bendiciones. Bye bye.